y de conocer la palabra de Dios, y esta palabra va a ser especial. Pero también habrá personas que son relativamente nuevas, quizás hasta alguien que diga por primera vez estoy en un lugar como este, pero te vas a dar cuenta que Dios te va a hablar, porque Dios es el que nos habla, Él es el que hace que su palabra nos llegue al corazón. Amén. ¿Estamos de acuerdo con ello? Hay un pasaje, hay un capítulo que es un capítulo revolucionario en la palabra de Dios, y es Hebreos capítulo 7. Hay una revelación tremenda, porque en Hebreos capítulo 7 da una explicación a personas que habían estado por generaciones y generaciones caminando alineados a la ley de Moisés. Y llega el momento en que les dice: esta ley no puede hacer perfectos a los que por ella quieren acercarse a Dios. Por eso viene una nueva ley, una nueva realidad, un nuevo pacto, ¿ok? Y empieza a explicar esto, y Dios nos va revelando lo que nosotros hemos visto, lo que oramos nosotros, lo que el Señor nos dijo que oráramos: que venga tu reino, hágase tu voluntad. Y voy a hacer un poquito de recuento, porque mucho antes de que llegara la ley, o sea, la ley de Moisés, vamos a decir, la ley ya que los judíos se guiaban una serie de mandamientos y preceptos y rituales religiosos. Pero mucho antes que eso, mucho antes que eso, antes que los 12 patriarcas, antes que Jacob, antes que Isaac, en el tiempo de Abraham, cuando todavía no había ley, no existía eso todavía, no había eso todavía, dice la palabra de Dios que Abraham, a quien se le dio la promesa de ser bendecido y de ser de bendición, la promesa que siglos y siglos y siglos después nos llega a todos nosotros a través de lo que voy a explicar el día de hoy. ¿Cómo nos llega a nosotros esa bendición que a Abraham se le dio hace varios miles de años? Regresa Abraham de una guerra. Habían unos reyes habían atacado, se habían llevado incluso a su sobrino y habían secuestrado familias y cuánta cosa. Abraham toma unos hombres, va y vence a esos reyes y recupera lo que se habían robado. Cuando él regresa, dice la palabra de Dios que una persona que tenía una doble función, tenía una función de rey y tenía una función de sacerdote, de hecho de sumo sacerdote, un sacerdote del Dios Altísimo. O sea, no era un hombre idólatra, sino era un hombre temeroso de Dios. De hecho, su nombre mismo significa rey de paz o rey de Shalom, de Salem, ¿ok? Y cuando regresa Abraham, esta persona, fíjese, Dios le había dado la promesa algunos capítulos antes a Abraham que lo iba a hacer no solamente bendecido, sino de grande bendición para toda la humanidad, ¿ok? Abraham es el que tenía la bendición. Pero cuando él regresa de la guerra, este hombre, esta persona, bendice a Abraham, ¿ok? Esta persona bendice a Abraham, y Abraham le da el diezmo de todo lo que recibió. No había ley, no había todavía levitas, no había nada de eso. Estoy hablando cientos de siglos antes. Le da los diezmos. ¿Ok? Este hombre se llamaba Melquisedec. ¿Ok? Melquisedec no era ni descendiente siquiera de Abraham, no era de las tribus, no era de los levitas, no era nada de eso. Era otra línea completamente diferente. ¿Ok? Este Melquisedec ahora se menciona varios miles de años en el libro de los Hebreos. Y dice la palabra de Dios que el Mesías, Cristo Jesús, no es conforme a la ley de Moisés para acercarnos a Dios, sino es diferente. Cristo Jesús viene por encima de esto, es algo especial, es un rey sumo sacerdote del Dios Altísimo, ¿ok? Él sí nos acerca de una forma diferente, no imperfectamente como vamos a ver, sino perfectamente, ¿ok?
sobre esta base, el Espíritu Santo revela para que quede escrito y dice de la siguiente manera. Dice que similar, así como Melquisedec era rey de Salem o rey de Shalom o rey de paz y rey de justicia o rey de rectitud, así Cristo Jesús es lo mismo para hacer esto y de lo que vamos a hablar. Entonces nosotros encontramos a Cristo Jesús primero que todo como un rey no sujeto a la ley de Moisés, sino por encima y aún antes, como él mismo dijo, aún antes que Abraham fuera. ¿Qué dijo? Yo soy, ¿verdad? Entonces en Hebreos capítulo 7 dice la palabra de Dios, leo desde un versículo antes, en el 6, el último, dice: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, él no dice según el orden de los levitas, él no dice según el orden de los aaronitas, él dice, se va mucho antes de que estos existieran, y dice Jesús es según el orden de Melquisedec. ¿Ok? Es otra dimensión, es otra realidad. Y lo digo porque de repente nosotros hemos crecido en un ambiente religioso donde hay ciertos rituales, pero no hay entendimiento de la palabra de Dios, y entonces uno se envuelve en un ritual. ¿Y por qué lo hace uno? Pues no sé, así lo hacía mi mamá y mi papá. ¿Y ellos por qué lo hacían? Pues no estoy tan seguro, pero así lo hacían mis abuelos. Y así se va uno por atrás sin tener un fundamento de la palabra del Señor. Entonces venimos aquí a la palabra del Señor, y en Hebreos capítulo 7 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem o Shalom, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Esta palabra le bendijo de alguna manera implica, sin entrar en todo el detalle, que declaraba que era una persona próspera, fructífera y productiva. ¿Ok? A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todos, de todo. Nos damos cuenta, de repente las personas dicen, y yo lo digo por mi propia persona, o sea, yo diezmo no porque alguien me diga que diezme, para mí es algo que es un privilegio para mí hacerlo, pero hay personas que dicen, no, es que el diezmo se me hace que es de la ley y nosotros ya estamos en la gracia. No, yo no estoy hablando del diezmo de la ley, lo que fue regulado. Aquí estoy hablando de cientos de años antes, donde hay un reconocimiento que Él es rey. Él es el rey. Entonces, dice la palabra de Dios que le dio el diezmo, no es el tema que voy a tocar. Y luego dice, ¿a quién dio el diezmo? Cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. Y otra vez entramos a la definición de las palabras griegas y hebreas, que decimos que esta palabra justicia no es exactamente la definición, porque incluso en inglés dice righteousness, no dice justice, dice righteousness, o sea, es el rey de la rectitud. Esto es importante por lo que les voy a explicar en este momento. Él es rey de la rectitud, de lo correcto, de lo que es estar en el lugar correcto, con la actitud correcta, con el pensamiento correcto, con la emoción correcta, para estar aprobado por Dios. ¿Ok? Eso es lo que uno ve, y ahorita vamos a tocar algo de esto. Entonces dice que Él es el rey de la rectitud. Y luego dice que también es rey de la paz. Dice de la siguiente manera: y también rey de Salem, esto es rey de paz. O sea, no es que Él haya sido rey de un pueblo y eso es lo que era importante. No, es que Él es el rey de Shalom. Él es el que reina sobre Shalom, y Shalom significa paz, bienestar, salud, prosperidad. Quiere decir que cuando nosotros venimos a este rey, no solamente tenemos la bendición, o sea, caminar en la rectitud, en lo correcto para la bendición de Dios, sino tenemos toda la bendición de Dios. Toda la bendición de Dios. Ok. Entonces dice aquí, cuyo nombre es rey, sin padre, ni madre, ni genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece
sacerdote para siempre. Hasta ahí. Entonces, estamos hablando que el reino de los cielos, el rey del reino de los cielos, es un rey de rectitud, de justicia, de rectitud. ¿Se acuerdan que en Mateo capítulo 6, versículo 33, cuando el Señor está hablando del sermón del monte 5, 6 y 7, les dice: ustedes no se preocupen por qué van a comer y qué van a vestir. Ustedes primero busquen el reino de Dios y su rectitud. Primero, ¿se acuerdan que dijo eso? Y su justicia, dice en hebreo, en griego dice, y su rectitud, y lo que es correcto. Cuando vemos, tú busca el reino de Dios y estar en el lugar y en la posición correcta para agradar a Dios, y lo demás te va a ser añadido. Todos digan: lo demás me va a ser añadido. Y aquí entramos a la segunda parte, porque la primera parte es: yo busco estar en el centro de la voluntad de Dios, donde es agradable a Dios. Mi vida es agradable, como le dijo el Padre al Hijo: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo contentamiento. Cuando yo estoy en ese lugar, entro a la segunda parte. La segunda parte es que Él no solamente es mi rey en la rectitud, sino Él es mi rey en mi paz, en el shalom. Y el shalom es cuando nuestra vida empieza a tener paz, empieza a tener bienestar, empieza a tener salud, empieza a tener prosperidad, empieza a tener gozo, restauración, restitución. Nuestra vida entramos en una dimensión diferente. O sea, uno a veces piensa: lo que yo voy a hacer para estar bien económicamente es trabajar más y gastar menos. Esa es la economía del mundo. Pero en la palabra de Dios dice: no, no, no. Lo primero que tienes que hacer es estar bien con Dios. Lo primero que tienes que hacer es estar alineado a la voluntad de Dios, hacer lo que agrada a Dios, buscar agradar a Dios. Es lo más importante, es lo más importante. Dios te va a poner en posiciones. Tendrás que trabajar, tendrás que hacer otras cosas, pero esto es lo número uno y esto viene el número dos. En la palabra de Dios dice que Él es rey de rectitud y rey de paz, de bienestar, de salud, de prosperidad. Pero la palabra de Dios también dice en Romanos capítulo 14, versículo 17, que el reino de los cielos no consiste solamente en comida y en bebida y en situación de rituales y todo eso. No, no, no. Dice, consiste, fíjense lo que dice: en justicia, o sea, en rectitud, en paz y en gozo. Y en gozo, dice la palabra de Dios. Lo que quiero que vean es que en la palabra de Dios nos da fórmulas y nos da procedimientos para que uno tenga lo que Dios quiere que uno tenga. Entonces Dios nos dice, de repente uno dice: lo que yo quiero es pasármela, estoy bien contento y tener gozo en donde yo sea yo un joven, sea yo un adulto, sea yo un anciano, sea hombre, sea mujer, sea estudiante, sea trabajador. Yo quiero tener gozo, es lo que yo quiero. De hecho, la Constitución de Estados Unidos dice que yo debo de perseguir la felicidad, que es la libertad de todos. Yo quiero la felicidad. Bueno, el camino es empezar aquí. Empezar aquí. Decir: busco primeramente la rectitud, la posición en que estoy bien con Dios. Y luego esto me va a traer la bendición de la paz, del shalom que hemos hablado tanto. Y luego viene el gozo. Entonces incluye todo esto. Uno tiene que tener esto y decir: cada día yo me deleito. De hecho, el salmista decía: Dios, hay plenitud, hay un gozo pleno delante de tu presencia, delicias a tu diestra para siempre. Ser cristiano, estar bajo el reinado de este rey de justicia, de rectitud, de paz, debajo de este, nos trae estar bien con Dios, nos trae el shalom y nos trae el gozo. Amén. Nos trae el gozo. Hacemos un repaso de esto de estar bien con Dios. Cuando nosotros vemos capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, allá en septiembre 22 del 19, yo les compartí algo que ayer me puse a leerlo una vez más y dije: wow, esto está tremendo, ¿verdad? Le di una repasada, me gocé en ello. Y sin entrar en todo el mensaje, en la última parte yo les hablaba y les decía que es tan importante
estos mandamientos que dice el Señor, o sea, no los de la ley de Moisés, sino de este reino, es tan importante que la persona que los enseña es grande en el reino de los cielos. Y la persona que no los enseña y que no los practica es pequeño o es sacado del reino de los cielos. Y yo les mencionaba que había dentro de estos mandamientos 3 grandes capítulos. Número 1, vamos a decir, sería los mandamientos para no ser castigado. Número 2, los mandamientos para tener una recompensa de parte del Padre. Y número 3, ciertos mandamientos respecto a los bienes materiales. ¿Cuáles son? Número 1, no ser castigado. Número 2, recompensa de parte de Dios. Y número 3, respecto a bienes materiales. Y hacemos un resumen rápido y nos encontramos que en los primeros enseñanzas del Señor dice que para no ser castigado, Él dice, esto empieza casi diciendo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, ¿ok? Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Y entonces dice una serie de cosas que las voy a resumir de la siguiente manera. Número 1, no te enojes con tu hermano. Si te enojas, deja todo lo que estás haciendo y córrele a reconciliarte. Esto es tan importante que aun y cuando tú vinieras a traerme ofrenda, dice el Señor, para mí es tan importante que estés bien con tu hermano, que tú dejas ahí la ofrenda y vas rapidito y te pones de acuerdo. Pídele perdón, perdona, lo que sea, pero quiero que estés bien con tu hermano. Esto es clave para el Señor, ¿ok? Número 2, no adulteres. No hagas nada que pueda hacer que otra persona adultere. Pero no solamente en acción, sino ni en pensamiento. No hagas absolutamente nada que pudiera afectar ni tu matrimonio ni otro matrimonio. Nada. Por el contrario, siempre para mí es tan clave, así como tu relación con tu hermano, es tan importante las vidas matrimoniales. No hagas nada que afecte. Es la número 2. Número 3, siempre cumple con tu palabra. No tienes que jurar que tu palabra sea sí y es sí, no y es no. Cuida lo que hablas, cuida lo que declaras, cuida lo que dices, cuídalo. Y número 4, nunca busques venganza, no guardes rencor, ama y bendice. Ama y bendice, no guardes rencor. De repente hay gente que te va a ofender o lo que sea. No guardes rencor, no busques venganza. ¿Ok? Eso es para no ser castigado. Luego viene la segunda parte, que es para tener recompensa de nuestro Padre. Y dice la palabra de Dios que hay 3 cosas básicamente. Y volví a predicar después de esto porque habla de 3 cosas que aún tienen una secuencia. Y la secuencia es dar, orar, ayunar. Y Dios nos revela que de repente uno dice, ¿por qué mi oración parece que no va arriba del techo? Parece que no llega a la presencia de Dios. Parece que Dios no me va a contestar. ¿Por qué, aunque le pongo ayuno, no veo, no encuentro respuesta? Y es porque Dios pone un fundamento en el corazón que tiene que ver con el dar. Cuando uno da generosamente, cuando uno da al pobre, al huérfano, a la viuda, cuando uno da a Dios, cuando uno da, se abre algo sobrenatural en el mundo espiritual, que las oraciones, wow, se empiezan a venir las respuestas de Dios en forma sobrenatural. De repente, ni siquiera uno tiene que orar. Uno viene delante de la presencia del Señor, tú traes una necesidad, una situación, y tú empiezas solamente a alabar, a glorificar al Señor, y Dios ve el fundamento que uno puso, y entonces Dios responde. Eso pasó con el romano aquel, cuando él, en Hechos capítulo 10, dice que lo que él hacía, lo que él daba a los necesitados, fueron recordados por Dios. Entonces, estas 3 cosas en relación con Dios, que nosotros son prácticas naturales. El Señor nos dice, si algún día das, si algún día oras o si algún día ayunas. No, Él dice, cuando des, vas a hacer esto. Cuando ores y cuando ayunes. Lo da por hecho. Esto ya es un hecho. Esto es parte de la vida. ¿Quieres bendición, recompensa?
hazlo, practícalo. Esto es para tener recompensa del Padre, ¿ok? Da una serie de indicaciones, no entramos en más detalle. Número 3, respecto a los bienes materiales. Cuando el Señor está hablando en el Sermón del Monte, menciona básicamente en dos grandes encabezados. Número 1 es para las personas que tienen bienes materiales, personas que tienen dinero, personas que son ricas, que tienen posesión. Y dice, número 1, sé generoso. Tienes, da, sé generoso. Y número 2, tienes, sé generoso, discreto. Que nadie, no tienes que decirle a nadie, nadie tiene que saber, ¿verdad? No lo estás escondiendo, pero tampoco lo estás publicando. Entonces dice, tienes, da generosamente, discretamente. No tienes, este es para las otras personas, tú no tienes. El mismo Padre está consciente y dice en la palabra de Dios, no te afanes, no te afanes. Busca primero, te voy a decir el secreto. ¿Para qué? Pues para que tengas. ¿Sí? El Señor quiere que tengas. Dice, te doy el secreto. El secreto es, busca primero el reino de Dios y su justicia, su rectitud. Y volvemos a decir, ¿qué era la rectitud? Y yo les decía que la rectitud es el estado de ser como se debe para tener la aprobación de Dios. Por eso, estos temas de carácter que se van a estar compartiendo a partir de mañana son claves. El carácter es clave para todo bienestar, en todas las áreas, en los negocios, en la familia, en el matrimonio, es clave. Yo le decía a mi esposa, decía que Dios me estaba revelando algo, como de repente las personas en la vida matrimonial responden en base a su propio carácter. El carácter es tan importante que tener un carácter desarrollado te hace responder a las circunstancias de la forma correcta. Nosotros todos recibimos los mismos ventarrones y las mismas lluvias, dijo el Señor al final. Vendrán ríos, vendrán lluvias, vendrán tormentas, vendrán subidas de marea. La diferencia es si tienes fundamento firme o no tienes fundamento firme. El carácter basado en la palabra de Dios es el fundamento firme. Es el fundamento firme. Y ese fundamento firme es lo que nos hace tener la bendición del Señor. Amén. Ok, muy bien. Entonces encontramos ciertos procedimientos, ¿ok? El procedimiento de estar bien económicamente, que es estar bien con Dios, es recibirlo como nuestro rey de rectitud, ¿verdad? Él es el que establece cómo hablo, cómo pienso, cómo me relaciono, todo. Él es mi rey, amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Cuando tenemos esto, disfrutamos de Él como rey de paz, de bienestar, de salud, ¿verdad? De prosperidad. Y esto nos trae gozo. ¿Cuántos tenemos gozo en el Señor? Esto es importante porque el gozo es como un diagnóstico. Es como un diagnóstico. Yo quiero que que pase por tu mente esta semana pasada y tú califica tu gozo y tú puedes diagnosticar tu propia vida. Es un diagnóstico, ¿ok? No solamente es un estado, es un diagnóstico también. Entonces uno puede decir, no, pues, ¿cómo estuvo? Pues en base a eso uno tiene que regresar a esto y tiene que regresar a esto, ¿ok? Entonces Dios tiene estas grandes bendiciones. Y aquí viene algo que tiene que ver precisamente con lo que hicimos hace un momento cuando yo les decía acerca de acercarnos. Y este pensamiento que me vino, es porque para mí ha sido una experiencia maravillosa. O sea, ha sido algo sobrenatural. ¿Por qué es sobrenatural? Así como cuando nosotros tenemos y participamos de la cena del Señor y decimos lo que nosotros vamos a comer es producto del trigo y producto de la uva. Nuestro cuerpo es lo que va a recibir, físicamente es lo que vamos a comer, pero nuestro espíritu participa
de Jesús, de la obra de Él, de lo que Él hizo por nosotros en el Calvario. Nos trae beneficios que trascienden a todas las áreas. Bueno, de la misma manera, cuando nosotros venimos y estamos en este lugar, hay muchas personas que dicen: es que no siento la presencia del Señor. Aquí sí siento la presencia del Señor. No se sintió, ¿verdad? Pero a veces uno está pidiendo, ¿verdad? No, ¿sabes qué? Acelérale para que se prenda esto. Pero no es así. Esto no tiene que ver con ven, Señor Jesús, ven. No tiene que ver no tiene que ver con eso. Qué bueno que suceda o no suceda, no tiene que ver. Tiene que ver con si yo me acerco o no me acerco. O sea, Dios responde a mi llamado. Esto es tan maravilloso, y voy a explicar algo, pero es tan maravilloso como el llanto de un bebé. El llanto de un bebé está hecho de tal manera que normalmente la mamá o el papá o el que esté por ahí responde al llamado. Responde, o sea, no hay forma que digas: qué padre, llora, déjalo que llore. No, responde uno. ¿Qué le estará pasando, verdad? Algo está pasando, déjame ver qué resuelvo, ¿verdad? Responde al llamado. Aquí es igual. Cuando nosotros, dice la palabra del Señor, que Él está cercano a los que le invocan, a los que le invocan de veras. O sea, uno viene y Dios responde. ¿Quién está orando? ¿Quién está alabando? ¿Quién me está buscando? ¿Quién? Decía el salmista: Señor, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, mi carne te desea en tierra de sequedad, donde no hay agua. Esta es la respuesta de Dios, es inmediata, ¿ok? Entonces, la experiencia que ha sido en mi corazón es, así como hablo de lo material y lo espiritual, lo he dicho y lo voy a decir una vez más porque me parece tan importante, es: yo sé que yo estoy aquí, físicamente estoy aquí, mi cuerpo está aquí en este lugar, en este momento, pero mi espíritu no tiene que estar limitado a este lugar y a este momento. La Biblia nos dice que hay un trono de gracia, que hay un rey que está en su trono y que yo soy invitado a acercarme confiadamente a ese trono. Entonces, ¿cómo me acerco a ese trono? Uno dice: no, pues te acercas teológicamente y filosóficamente. Pues está bien, qué bueno. Pero cuando el apóstol Pablo dice: conozco de un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, fue al tercer cielo, ¿era algo meramente teológico o lo experimentó? Lo experimentó, lo vivió, fue algo sobrenatural. Cuando Pedro está en la casa de Simón el curtidor y viene un manto, ¿verdad?, con una serie de animales y una palabra, una voz que le dice: Pedro, mata y come, ¿era algo meramente teológico o lo vivió? Lo vivió, algo sucedió, entró en un mundo sobrenatural, espiritual. Es lo que yo veo que Dios nos dice a todos nosotros. Cuando nos dice: acércate confiadamente, es: yo sé que estoy aquí en mi recámara, yo estoy físicamente, estoy aquí en mi sala o estoy aquí en el comedor o lo que sea donde esté, aquí estoy, pero mi espíritu está aceptando la invitación del Señor y entrando a su trono de gracia. Y ahí adora. Cuando está uno aquí, pues otra gente que no sabe podrá decir: pues mira, están haciendo esto y hacen lo otro. Pero es que no es lo importante lo que se ve aquí. Lo importante es lo que se ve allá. Cuando estamos allá, cuando estamos aquí, pero estamos allá, ¿verdad? Y estamos ahí adorando y estamos delante del trono del Señor. Y veo en la palabra del Señor, y aquí mismo en este libro de Hebreos, que es algo tremendo de estudiar, dice la palabra de Dios: por tanto, en el capítulo 4 versículos 14, pero voy a enfatizar el 16, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, o sea, nuestra confesión, lo que profesamos. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí viene lo que quiero decir:
Dice, acerquémonos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En el momento que cualquier persona, nosotros, vivimos la experiencia una vez, nos hacemos adictos a ello. Queremos estar en su presencia. Una vez que lo experimentas, sabes que hay algo superior, algo tremendo. Y te das cuenta que puedes acercarte al trono de gracia de Dios. No a una lección teológica, sino a la presencia misma de Dios. Y estando tú aquí, espiritualmente estamos delante del trono del Señor. Y dice la palabra que nos acerquemos con confianza, confiadamente. Y luego dice, para recibir el oportuno socorro. Este oportuno socorro significa la ayuda que se requiere en tiempo de necesidad. Quiere decir que cualquiera que sea la situación que una persona esté viviendo de necesidad, cualquiera que sea, nosotros podemos hacer ¿qué? Lo que nosotros podemos hacer definitivamente es acercarnos a Dios. Acercarnos a Dios. Casi recién yo me había entregado al Señor y yo leía la palabra y leía la palabra. Y bueno, todo era nuevo, todo era revelación y revelación y revelación. Pero hubo un tiempo en que parece como que se detuvo. De repente ya no tenía tanta revelación de la palabra. Y entonces yo fui con una persona y le decía a mi hermano, ¿qué sucede? Y la persona me dio una respuesta, quizá era una buena respuesta, pero no me llenó. Fui con otra persona igual, fui con otra persona igual. No me llenaba esa respuesta. Yo vengo delante del Señor y empiezo a orar. Empiezo a orar y a pedirle al Señor que me revele qué está pasando. Y el Señor me revela en el penúltimo versículo del libro de Cantar de los Cantares: oh tú que habitas en medio del huerto, los compañeros oyen tu voz, házmela oír. Hay muchas veces que uno tiene necesidad y uno viene buscando, hermana, ¿puedes orar por mí? Porque tú puedes ayudar, tengo esta necesidad. Y uno empieza a buscar a los compañeros, que no está mal, no es incorrecto. Pero hay veces que el Señor dice, voy a cortar porque quiero que aprendas a venir a mí. Quiero que vengas a mí, yo te estoy invitando. A veces uno piensa que es el pastor o el líder el que tiene el intercesor divino. No. Sí es cierto que oramos unos por otros, es correcto, pero Dios finalmente quiere que cada uno, la invitación cuando dice que nos acerquemos, ¿cuántos creen que es para uno mismo? O sea, tienes que decir, Dios me está invitando a mí, personalmente a mí me está invitando que me acerque. O tú que habitas en medio del huerto, los compañeros oyen tu voz, házmela oír. Dios te dice, háblame, yo te voy a responder. Clámame, yo te responderé, yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Vemos esto como algo clave. Nos acercamos al trono de gracia. Y luego dice en el 7:25, estamos enfocando esta palabra de aprender a acercarnos. Dice, porque tal sumo sacerdote desde el 26, perdón, voy a leer el 25, voy a leer desde un poquito antes. Dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, en el 22, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas estamos hablando del capítulo 7 de Hebreos, ¿se acuerdan, verdad? Mas dice la palabra de Dios, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable, algo que no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente, quiere decir, puede dar vida eterna, puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Por eso el Señor dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No, pero la ley, yo cumplo la ley y los mandamientos, no se puede. De hecho,
y aquí viene un término que los abogados vamos a entender muy bien. Dice en la palabra de Dios en el 7:18 que aquella ley de los levitas de Moisés, dice, fíjense lo que dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Quiere decir, ese mandamiento todos los que ahorita quieren hacerse judaizantes, quieren ahora ir y decir, a ver, no, pues que voy a poner el kippah, que me voy a poner shell prayer, prayer shawl, el manto de oración y cuánta cosa. Quieren regresar a los ritos cuando nosotros estamos con un rey de paz y un rey de rectitud. Cuando estamos en un nivel superior, espiritual, no de ritos, no de rituales, es algo de relación perfecta y correcta. Entonces aquí dice la palabra de Dios en el versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Nos acercamos a Dios por Cristo Jesús. Amén, hermano. No por nuestras obras, no por guardar la ley del Antiguo Testamento, nos acercamos por la obra que se hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario. Por eso nos podemos acercar al Padre, dice la palabra de Dios. Pero volvemos a la palabra, acercarse, acercarse, acercarse. En el capítulo 10, versículo 1, dice: porque la ley, hablando de la ley de Moisés, la ley del Levítico y todo esto, teniendo la sombra de los bienes venideros, en inglés dice de las cosas buenas que estaban por venir. Teniendo la sombra, es la sombra. Esto que está aquí reflejado en el suelo, no soy yo, es mi sombra, es imperfecto. Yo soy este. Y en la palabra de Dios dice que estas cosas eran como la sombra nada más de la realidad que íbamos a ver, que es en Cristo Jesús. Teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca, todos digan nunca, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a quienes, a los que se acercan. Otra vez, los que se acercan, ¿ok? La salvación que Jesucristo pagó hace 2000 años es para parte de la humanidad o para toda la humanidad. Él pagó para toda la humanidad, pero ¿quiénes reciben la bendición? Los que se acercan, ¿verdad? Los que toman, los que reciben, los que aceptan, los que se acercan. Entonces es lo que dice la palabra de Dios. Y en el capítulo 10, versículo 22, y leo desde el 19, dice el 10:19: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, gloria a Dios. Explico algo, ok. En el templo había, imagínense que este lugar donde yo estoy ahorita parado es un patio, tiene un cerco, ok, y es un patio, ¿verdad? Estos son los atrios, vamos a decir, es el patio. Pero luego estos dos cuadros que están aquí, vamos a decir que son el tabernáculo, la carpa esta, vamos a decir, o el templo, ya si quieren. Entonces, cuando uno entra, está esta primera parte que es el lugar santo, ¿ok? Hay ciertas cosas en el lugar santo. Todo esto son cuestiones que representan a Cristo Jesús. Pero aquí hay una cortina que separa este lugar santo de otro lugar que está aquí, que es el lugar santísimo. En este lugar se guardaba, estaba ahí, bueno, para no tener detalles, representa la presencia del Señor. El arca del pacto con una serie de cosas guardadas ahí adentro y representa la presencia del Señor, ¿ok? La gente podía llegar aquí había donde podían presentar los sacrificios y todo esto, la sangre, bla, 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 la bácoros y todo esto, ¿no? Entonces, podía andar por aquí. Los sacerdotes podían andar aquí, pero solamente una vez al año, entraba una persona a este lugar, al lugar santísimo. Una vez al año, no cualquier persona,
una vez al año el sumo sacerdote. Cuando entraba, le amarraban un pie y tenía unas campanitas en la parte de abajo de su vestimenta. Entonces, mientras él estaba moviéndose, las campanitas sonaban y decían: está vivo. Él entró dignamente a la presencia del Señor. Pero si él entraba indignamente, se moría adentro. Ahí se moría, ahí quedaba muerto. ¿Y para qué le amarraban el pie? Para jalarlo, porque nadie podía entrar porque se iba a morir también. Entonces lo jalaban. Eso es lo que hacían. La Biblia dice que cuando Cristo Jesús murió por nosotros, este velo se rasgó. Este velo se rasgó. ¿Sí? Es lo que dice la palabra. Dice ahora: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. Ahora, no es que sea un lugar donde quiero entrar, es que ahí está la presencia del Señor. Ahora tenemos acceso a la presencia del Señor. ¿Sí? Es lo que nos está diciendo. Ahora podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Todos digan: la sangre de Jesucristo. Algo sucede en el mundo espiritual. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí dice que nos acerquemos y nos dice que hagamos esto: fe, corazones puros, conciencias limpias, cuerpos lavados. Mantengamos firme, o sea, aquí hablamos de acercarse a Dios, acercarse a Dios. Pero aparte dice que nos acerquemos, aparte de acercarnos a Dios, miren lo que dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es mi esperanza? Algún día estaré delante de la presencia de Dios y le veré cara a cara, ya no oscuramente como dice la palabra de Dios, sino cara a cara le conoceré. Estaremos delante de la presencia del Rey y le veremos. Esta es nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Por cierto, fiel es un rasgo del carácter que creo que mañana se va a compartir, ¿verdad? Mañana en la primera clase que se va a dar el rasgo de la fidelidad. No dejando, todos digan: no dejando de congregarnos. Y luego dice: como algunos tienen por costumbre. Sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hay cosas que te las enseñan desde pequeño, desde niño, no porque te dieron una lección, sino porque semana tras semana se repetía. Cosas que nunca se me van a olvidar. Nosotros vivíamos posiblemente a unas 20, 25 cuadras de distancia de la iglesia donde nos congregábamos. Nosotros, acuérdense, mi mamá tenía que trabajar para sacarnos a los 4 hijos adelante. Nunca trabajó en domingo. El domingo es el día del Señor. El domingo es el día de venir a adorar al Señor. No puedo dejar de adorarlo. No puedo dejar de agradecerle todo lo que ha hecho por mí en esta semana. Mi mamá decía: si tú el domingo no vienes a darle gracias a Dios, no cortas la semana. No cortas, tienes que venir. Me acuerdo muy bien de eso. Me acuerdo que hubo una vez una huelga de los camiones y pensamos: pues ahora no vamos a ir a la iglesia porque hay huelga de camiones. Dijo mamá: no vamos a ir más temprano para llegar puntuales. Para llegar temprano. Cuando nosotros salíamos de la iglesia, caminábamos 3 cuadras de la iglesia hacia la parada del camión, ruta número 1, porque el 23 es el que nos traía los grises y el 1 es el que nos regresaba a la casa. Y pasábamos frente al correo de la ciudad y estaba un señor. Había siempre una persona. ¿Se acuerdan de aquellas? ¿Se acuerdan? Pues algunos, otros no se van a acordar. Pero la gente que trae los dulces, que vendían dulces, y era nomás una madera, una tabla, y entonces se abren las patas así, no ellos, sino abren las patas de la mesa y ponen ahí, y están los dulces. Y había lo que vemos ahora,
de coco y todo eso, ahí los vendía, ¿verdad? Y mi mamá le decía, mamá, come dulces, danos dulces, dulces. Y íbamos de regreso a la casa a comer. Entonces decía, no, porque se le acaban y lo que vende. No, mamá, no, sé lo que quieres vender, mamá. No, se le acaban y que vende luego. Bueno, digo, ok, voy a comprar, pero no pueden comer hasta después de la comida. Entonces ya 3, 4 dulces ahí lo echaba a la bolsa y íbamos a la casa. Y nosotros, ese era lo máximo. Y eso me llama a mí la atención, porque de repente uno va creciendo económicamente y hay tanta variedad. Antes el problema era que no encontrabas el pantalón que te quedara, ¿verdad? O lo que sea. Ahora hay tanta variedad que hasta gordo te cae, ¿verdad? Bueno, pero ¿lo quieres con campana o sin campana? ¿Lo quieres de tirada grande o corta? ¿Lo quieres así? Ay, dame un pantalón ya, hombre, ya. Bueno, pero ahora de repente las generaciones, oye, los vas a llevar a comer y todavía se aprietan, man. Oye, ya no quieren pizza, ya no quieren puro sushi, benihana y santo cielo. Vamos a poner aquí afuera una venta de dulces para llevar de camote, calabaza, de antaño. Muy bien. Pero la segunda cosa que quiero decir es, una es que nos acercamos a Dios, pero la otra es que nos acercamos a los hermanos. Dice, no dejen de congregarse. No dejen de congregarse, dice, porque algunos dicen, no, está día bien padre, voy a la playa. Ahora hace mucho frío, ahora no voy, ¿verdad? No, dice, no dejes de congregarte. Todos digan, a mí nada me vence. Ni la lluvia, ni el sol, ni el frío, ni el calor. Yo voy a venir a darle gracias a Dios. Amén. Ok. Y dice que hagamos algo, que nos estimulemos, nos animemos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y no hay cosa más maravillosa que nosotros podemos estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Que nosotros siempre seamos gente que, entendiendo su palabra, que estando en esta, sumisos al Rey de lo correcto, ¿verdad? De las bendiciones, tengamos abundancia. Yo quiero que entendamos que si hay necesidad nos acerquemos y Dios va a proveer para que sobreabunde y nosotros seamos generosos, discretos, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que te pongas de pie. Y yo quiero que cierres un momento tus ojos, porque quiero que te veas delante del trono del Rey de justicia, de rectitud.